No, es una miseria de la sociedad. ¿Qué edad tenés? ¿38 vos? 39. Bueno, lo mismo. Llegas a entender esto, es una cosa de loco, ¿no? Primero las miserias de la sociedad, las profundas miserias y lo peor que pueden todas. lograr. De todas. De todas, porque esto pasa mucho en las películas que uno ve en Estados Unidos. Y esto tiene que ser de verdad, entre otras porque exportan el cine y esto viene en la realidad. Ahora, nunca pensamos que en la Argentina se iba a descubrir todo junto todo esto. Yo sí, porque me dedico a eso. Pero por ahí vemos de repente es un aluvión de cosas. Debo decir, todo esto pasó, está pasando, pasará. Está bueno que estas cosas ocurran, y lo que decía el doctor, está bien que haya justicia, y la justicia tiene que estar. Sí, no 5 años. Y en tiempo, y en forma. Un violador de su hijo, de 3 hijos, 5 años, me parece que paga un poco. Bueno, hoy se produjo seguramente lo que vos y Semino y las chiquis van a explicar ahora, considerarán que es el tema más importante de los últimos tiempos, en un sentido social y político. Social por los jubilados, ya veremos cómo termina. Y político porque la verdad que se dio un fallo de la Corte cuyo entramado es raro, ¿no? 3 de un lado, 2 del otro, a pesar de que terminó 4-1, un señor que llega hace 2 meses con todo un poder político a manejar esto, lo maneja 2 meses, despiden, sacan, ponen gente, como si nada, y hoy recibe una derrota tremenda en su vida. ¿Querés darme una introducción, Ana, sobre esto y lo hablo con vos, ¿o? Sí, claro, Mauro, porque sin duda es el tema del día y que va a dar mucho que hablar en los próximos meses y también años. ¿Por qué? Porque esto va a tener consecuencias de todo tipo y color. Las que vos decís, sociales, políticas y también económicas. Porque hay que ver qué pasa con el fisco. Ya están levantando las banderas desde el gobierno nacional de qué podría pasar si se pagan las 150.000 juicios que están en curso y por los cuales la Corte también se expidió. Ese fue también una sorpresa. ¿Qué es lo que decidió la Corte? La Corte eligió entre 2 fórmulas que se estaban utilizando de manera desordenada en algún sentido, porque no había una ley que estableciera qué fórmula debía usarse para calcular los saberes de los jubilados entre los años 2002 y 2008, hasta que comenzó a partir de 2009 a regir la nueva ley de movilidad jubilatoria. Y ese blanco legal, ese vacío legal que había, hacía que los jueces consideraran que debía aplicarse un tipo de fórmula y el Estado otra. Y en las apelaciones sistemáticas que venía haciendo primero el gobierno de Cristina Fernández y luego el gobierno de Mauricio Macri, se implementó ahora este año a través de dos resoluciones una fórmula que está conocida como el RIPTE, que se mide a través de los ingresos, pero de todos los argentinos. Tenemos una información para compartir, para entender de qué estamos hablando y por qué el gobierno insistía hasta el día de hoy con usar el RIPTE. Si en ese tiempo se hubiera usado el RIPTE, el jubilado en cuestión, blanco, por el que se falló, hubiera recibido 178% de aumento en sus saberes jubilatorios. Mientras que si se usaba el ISBIC, que es el índice que mide los salarios de los trabajadores de la industria y la construcción, habría sido del 435%. En definitiva, la discusión es económica, es monetaria, es que el Estado le quiere pagar menos de lo que le corresponde a un jubilado. ¿Qué pasó hoy en la Corte, con la Corte y con los jubiladores? La Corte viene a corregir un error del gobierno. El gobierno, hay que explicar paso a paso las cosas. El primer paso dijo que iba a terminar con la litigiosidad de los jubilados en la Argentina. Para eso presentó una ley en el Congreso, y cuando presentó esa ley en el Congreso le advertimos que no estaba terminando con la litigiosidad, es decir, con los juicios que los jubilados tienen con la ANSES. ¿Por qué? Porque estaban utilizando un índice que no era el antecedente jurídico. Ana, sí. Algo explicó Ana. El fallo es el fallo Elif, es del año 95, no es el fallo Badalo del año 2002. Y tiene que ver con el haber inicial, cómo se calcula el haber inicial. Recordemos que el sistema jubilatorio se quiebra en el año 2002, se pagaban con cuasimonedas, quebrado totalmente, y ahí a partir de ahí, aparte venía con los problemas del sistema privado, recordemos que esto se había privatizado el sistema jubilatorio en la Argentina, y a partir de ahí se empieza a recomponer, pero el periodo hasta el 2006, hasta que aparece la ley de movilidad jubilatoria, y posiblemente antes porque hubo aumentos generalizados, fue un periodo de mucha litigiosidad. Acá el gobierno se empecinó en sacarle una parte a los jubilados. Bueno, y creía que iba a tener el apoyo político de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. No hay presupuesto para los jubilados, literalmente.
acá o las cosas las haces bien o las haces mal. Sí, de acuerdo. No hay punto medio. Y esto es lo que nosotros le dijimos al gobierno. Si querés solucionar de fondo el tema y que no haya litigiosidad, tenés que usar los fallos de la Corte. Porque nadie borra con el codo lo que escribió con la mano. Había un antecedente jurídico muy fuerte por parte de un poder del Estado que es la justicia. Se lo advertimos al gobierno. El gobierno lo que quiso es ahorrar plata. Quiso quedar bien con los jubilados, que no haya juicios, anunciar algo histórico y ahorrarse plata. Pero además esto, Mauro, se da en un contexto. Este año los jubilados perdieron 20% de poder adquisitivo. Y la Corte, que es un órgano que hace justicia, es uno de los poderes del Estado, es un órgano político que toma las decisiones en el hoy y en ahora y en un contexto. Por eso no había chance que la Corte tome una decisión distinta. ¿Por qué? Porque hay un reclamo genuino de miles y miles de jubilados que lo que hacen es, cada vez tienen menos recursos, que los medicamentos le cuestan cada vez más. Me decía Semino, y va a ser más riguroso porque estudia estos temas, 25% en la capital federal la caída del poder adquisitivo de este año de los jubilados. O sea, 1 de cada 4 pesos menos que hace un año atrás. Y además, todos sabemos que las jubilaciones no alcanzan y que es un problema estructural y histórico en la Argentina y que tenemos que resolver otras cuestiones como es la informalidad laboral y cuestiones para financiar bien el sistema de seguridad social. Pero lo que ha hecho el gobierno es no solo no escuchar, no solo no leer los antecedentes judiciales, y lo que hizo la Corte es corregir una injusticia. ¿Qué pasó? Te pregunto Eugenio sobre el tema técnico, pero quiero preguntarle el tema político a él, porque vos no sos político. Gracias a Dios. Quiero preguntarte qué pasó entre el nuevo presidente de la Corte y los 3 anteriores, los más viejos, los peronistas, todo. ¿Qué pasó ahí? Que perdió el poder hoy. Yo creo que la Corte, independientemente de su cariz, que es la justicia, y la independencia que tiene que tener la justicia, porque así lo consagra la Constitución, es un órgano político. Es un órgano, es uno de los 3 poderes del Estado. Claro. Está el poder ejecutivo, unipersonal, el presidente, el resto de ministros asesores, el poder legislativo, que es el poder que puede enjuiciar al presidente y que tiene la capacidad de nombrar los jueces y controlar la justicia, y está la justicia, con su poder máximo, que es la Corte Suprema, que es el que dicta los grandes fallos y los grandes precedentes. Cuando los 3 poderes empiezan a tener problemas, evidentemente la Argentina empieza a tener dificultades. Porque ¿qué va a decir el Poder Ejecutivo? Hoy no tengo plata. ¿Qué va a decir el Poder Legislativo? Resolvamos el problema de fondo. ¿Qué va a decir la justicia? Che, acá hay un fallo que tengo que darle justicia. Y empiezan a tener problemas, empieza a haber problemas institucionales. Yo creo que es importante que se constituya una mayoría en la Corte que primero haga justicia, que entienda el momento que está viviendo la Argentina, pero fundamentalmente que sea lo suficientemente prudente para justamente que los 3 poderes del Estado y el Estado tenga una consecuencia y una sustentabilidad. Hoy se mostró que evidentemente la cosa está dividida, como está dividida muchas cosas en la Argentina. Ya te pido el dato sobre la interna. Espera, sí. Quería que profundice técnicamente un poco, igual todos sabemos mucho. Coincidiendo con muchas de las apreciaciones de Diego, porque inclusive está la experiencia de haber transitado, por ejemplo, el caso Badaro, con 2 medidas para mejor proveer. Quiero un poquito a la gente bien que te pueda seguir. Claro. Yo te acordás que te dije a la tarde, decirle, hay 3 millones de personas que ganaron plata. Para no ganaron nada. Es decir, estamos explicando las lluvias para ver estos barros, ¿no? Es decir, lamentablemente hay un proceso que no se pudo resolver estructuralmente. El intento de la ley de movilidad, inclusive lo hablé con algún protagonista del lado de la economía de esa ley, en realidad tuvo más de intentar impulsar consumo, es decir, inyectar una cantidad de dinero importante, se hablaba de 70.000 millones de pesos en la primera etapa, que de resolver la cuestión de la litigiosidad, y si fue así, hubo una inocencia muy grande, porque inclusive en la propia reunión de comisión surgió precisamente el conflicto, y creo que vos votaste en contra del artículo correspondiente. Vale decir que era obvio lo que hoy pasó en la Corte. Estaba anunciado ya. Sí, y si tenía algún tipo de acuerdo el Ejecutivo en la Corte, hablando en idioma de barrio, se comió la mague. Escuchame, dividamos así, en 3.150.000, ¿está bien? 150.000 son los que están en juicio,
11.000 son los que ya llegaron a la Corte con blanco. En realidad los que están en juicio son los que se jubilaron entre 2002 y 2008. ¿Esos se favorecieron? No perdieron.